Bendiciones, hoy viernes 5 de septiembre del año 2025. Soy la profeta Mindres Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, lo que se ve por perdido es ganancia. Es que nuestro Padre Celestial nunca pierde una, Él las gana todo porque Él es Dios Todopoderoso y nos quiere llevar a nosotros también al nivel donde aprendamos a no apegarnos a nada ni a nadie, ¿ok? Porque tal vez lo que usted ve como pérdida es una ganancia por amor a Cristo. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses 3, cuando habla de proseguir a la meta, ¿ok? Y está hablando de lo que él veía como perdido, para él se basaba en una ganancia, donde él declara que ha estimado como pérdida y basura todo lo que antes consideraba ganancia por amor a Cristo. ¿Ok? Porque el apóstol Pablo era un hombre letrado, un hombre estudiado, un hombre que tenía una buena posición, ¿ok? Que tal vez después de recibir a Cristo su vida cambió, tal vez no cambió su vida, pero el apóstol Pablo estaba claro. Mire lo que dice el libro de Filipenses 3, desde el versículo 5, circuncisado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irrepresible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo, porque cuando entramos en los caminos del Señor, cuando Cristo realmente toca nuestra vida y somos transformados por Él, nuestra vida cambia totalmente, ¿ok? Entonces el apóstol Pablo dice, me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de la raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo, era un tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor, ¿ok? Porque ya Pablo no le daba el mismo valor que antes. Hay una versión de la traducción del lenguaje actual, dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor, que no valía la pena, ¿ok? Porque Pablo antes valoraba su vida según la ley y las cosas mundanas. Ahora ve todo eso como una pérdida. Y la motivación principal para Pablo era el conocimiento de Cristo Jesús, era poder conseguir, mire, estar con Cristo Jesús, estaba dispuesto a perderlo todo. Pablo buscaba la justicia de Dios, Pablo estaba buscando de que pudiera agradar a Dios y no agradar a los hombres, ¿ok? Y por eso él dice, estimo todas las cosas como perdidas, que puede traducirse literalmente, considero todas las cosas como una basura, ¿ok? Pablo tiene buenas razones para usar ese lenguaje fuerte dentro de este contexto, porque él empieza a hablar primero de la circuncisión, ¿ok? Él dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque no tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Porque sabemos que Pablo acababa de enumerar varias cosas que podían haberle dado confianza en la carne, que era un fariseo de la descendencia de Benjamín, que era circuncidado, que era cumplidor de la ley, que era celoso, pero cuántas cosas eran para él ganancia que ahora la estimaba como pérdida por amor a Cristo, ¿ok? Y ciertamente él estima todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, del Señor, por lo cual lo había perdido todo y ahora lo tenía como basura para ganar a Cristo. Pero él comienza instando a los lectores del libro de Filipenses a evitar a quienes exigían que un cristiano se tenía que someter a la circuncisión. Y la circuncisión debía ser una señal del pacto con Abraham para el pueblo de Israel. Y los hombres judíos tenían que ser circuncisados
8 días después de su nacimiento, como dice el libro de Génesis, como dice el libro de Levítico. Y el requisito del Antiguo Testamento de la circuncisión condujo a un debate entre los cristianos de la iglesia primitiva, ¿ok? Y entre todos los que estaban en el concilio de Jerusalén. Y en el concilio los líderes de la iglesia decidieron que la circuncisión no era necesaria para la salvación en Cristo y que Dios bendecía con el Espíritu Santo a los que creían en Jesús sin importar si estaban circuncidados o no, y que los creyentes, los que habían sido bautizados en el cuerpo de Cristo, ellos no necesitaban el rito externo de esa circuncisión. Y por eso Pablo habla todo esto. Por eso Pablo habla de este concepto en el libro de Filipenses. Todas las cosas la considera como estiércol. Pablo ve a los judaizantes que le exigían la circuncisión como mutiladores de cuerpo, que venían a imponer una regla innecesaria a los cristianos gentiles, y que él hablaba que no se salvaban con las obras de la carne, que no podían confiar en las obras de la carne, que tenían que buscar del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso Pablo renuncia a todos los gustos, a todos los logros terrenales para ganar a Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar? Tal vez usted me dice, pastora, yo soy un licenciado, yo soy un teólogo, yo soy esto, pero delante de la presencia de Dios no somos nadie. Somos polvo delante de Él. Él lo es todo, Él lo es todo. Por eso Pablo había renunciado. Recuerde que Pablo fue instruido por Gamaliel. Pablo había sido un hombre instruido. Pablo había sido un hombre estudioso. Pero cuando tuvo un encuentro soberano con el Cristo de la gloria, su vida cambió. Porque los encuentros son los que nos cambian la vida, porque los encuentros son los que nos llevan a otro nivel. Entonces Pablo ese era un líder religioso muy bueno, pero sin embargo eso no lo salvó. Tal vez tú tienes muchos bienes en esta tierra, tal vez tú tienes un puesto, una posición, tal vez tú tienes mucho dinero, tal vez tienes muchas cosas, pero nada de eso te va a salvar. Lo único que salva, lo único que puede salvar a una persona es Cristo Jesús, es nuestro Padre Celestial. Eso es lo único que nos puede salvar. Dice la palabra en el libro de Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Porque Pablo sabía que a pesar de que él había sido un líder religioso muy bueno, eso no lo salvó. Solo la justicia de Cristo puede salvar a una persona. Solo nosotros aceptar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, ¿ok? Esa justicia se alcanza a través de la fe, no por el linaje o por un currículo impresionante o por las obras que tú estés haciendo. No, no, no. Pablo habla de que nosotros podemos imponer las obras, de que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero el llamamiento de Dios en Cristo, ese es el que realmente nos va a proporcionar la justicia que nos va a llevar a nosotros poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso Pablo le habla a los filipenses, ¿ok? De la fe de Cristo, y Pablo exhorta a los filipenses a vivir de una manera justa, de acuerdo con su posición en Cristo Jesús. Y le dice en el versículo 15 y 16 del libro de Filipenses 3, así que todos los que somos perfectos, esto mismo citamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquellos en que hemos llegado, sigamos a una misma regla, sintamos una misma cosa, porque Pablo quería, no importa cuántas veces vayamos a la iglesia, cuántos bienes materiales donemos o cuán justo creamos que somos, sin fe en Cristo Jesús no somos nada, ¿ok? Sin fe en Cristo Jesús somos basura, ¿ok? Somos nada, no somos nada. Y el Señor nos hizo para buenas obras, dice el libro de Efesios, las cuales Él predestinó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces tal vez perdiste tu casa, pero conseguiste a Cristo. Tal vez ese divorcio que tú ahora, pastora, ese divorcio te llevó a los pies de Cristo. Lo que se ve por perdido es ganancia. Esa situación dura, difícil, te está llevando a los pies del Señor. Lo que se ve por perdido es ganancia, porque el Señor permite que vivamos situaciones duras, terribles, que pasemos por procesos, pero todo eso va a ser ganancia. Todo eso va a ser ganancia, porque vamos a dar testimonio del poder de Dios, porque vamos a ver cómo lo que nosotros no entendemos lo vamos a comprender, y cómo lo que el Señor, lo que el diablo ha estado usando para una maldición, para algo malo, Dios lo va a usar para algo bueno. Así que lo que tú ves como perdido
perdido es ganancia por amor a Cristo. Lo que tú tal vez ves como que, bueno, mire todo lo que he tenido que pasar. Gloria a Dios. Ese cáncer, ese diagnóstico médico, esa pérdida del hogar, esa robada, ese divorcio, esa situación dura, difícil en la familia, esa angustia, eso que has tenido que vivir, eso que has perdido, que tal vez tú estabas apegado, eso va a ser ganancia por amor a Cristo, porque el Señor lo va a usar para que tú puedas ver la gloria de Él de manera sobrenatural. Padre, en este día, en esta hora te damos gracias, Señor, porque sabemos que lo que se ve perdido es ganancia por amor a ti, Dios mío. Por eso, Padre de la gloria, te pedimos perdón por todo aquello a lo que hemos estado apegados, a situaciones, a cosas, Señor, pero que, Padre de la gloria, tú lo has permitido en nuestra vida para ganarnos para ti. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, te damos por tu amor. Gracias, Señor, te damos porque lo que se ve perdido es ganancia por amor a Cristo. En el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.